Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que me ha tocado, tanto a mí como a muchos periodistas, a muchos informadores, esta vez dar una noticia muy trágica que puede interpretarse de muchas maneras, de la cual pueden arrojarse o salir muchas aristas para entender qué es lo que pasa desde el punto de vista de la tolerancia social en una sociedad, valga la redundancia, muy diversa, pero a la vez muy segmentada como lo es la sociedad estadounidense, pero a la vez se reabre el debate sobre el uso, venta y posesión de armas en la población civil en los Estados Unidos. Y es que el día domingo 12 de junio del 2016, Estados Unidos fue testigo de otro ataque, de otra masacre, de otro tiroteo, el peor desde el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center. Esta vez es el atentado con mayor cantidad de personas fallecidas y heridas desde el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Ni siquiera la masacre en el estado de Connecticut, en Newtown, la masacre a una escuela primaria que dejó un saldo de 24 27 personas muertas, entre ellos y en su mayoría niños de entre 6 y 7 años, fue tan grave. Sí, desde el punto de vista psicológico, porque se trataba de niños, pero esta vez no se trata de niños, se trata de una población totalmente segregada, discriminada en una sociedad étnicamente y culturalmente muy diversa, la población de la comunidad LGBT, la comunidad gay en los Estados Unidos. Y es que ha habido un ataque, un tiroteo en el que fallecieron 50 personas y 53 totalmente heridas de gravedad en un club nocturno de la ciudad de Orlando, en el condado de Orange, Estados Unidos. ¿Cómo fue el ataque en un club en Orlando, Estados Unidos, en el que murieron al menos 50 personas? Así lo informa la BBC Mundo. Entendamos qué pasó exactamente para detallar los hechos, desglosarlos, determinar qué pasó exactamente, por qué sucedió de esa manera, qué repercusiones puede traer esto, qué consecuencias políticas, económicas y más que todo sociales puede traer para Estados Unidos, cómo ha reaccionado el mundo, quién hizo este ataque, qué puede hacer Estados Unidos y cómo puede evitarse otro ataque de esta magnitud. Al menos 50 personas murieron este domingo 12 de junio de 2016 en un ataque con arma de fuego ocurrido en un club nocturno de la comunidad LGBT de la ciudad estadounidense de Orlando, en el estado de Florida. El alcalde de la ciudad, Buddy Dyer, informó también que los heridos se suman al menos 53, muchos de ellos en condición crítica. El atacante, abatido por las autoridades, se llamaba Omar Mateen, cuyo nombre completo era Omar Mircedik Mateen, y era un ciudadano estadounidense de 29 años de edad y de padres afganos, que había sido interrogado por el Buró de Investigaciones Federales, el FBI por sus siglas en inglés, en 2013 y 2014 por presunta vinculación y conexión con el grupo terrorista ISIS o Estado Islámico. Se descubrió en la investigación que el atacante Omar Sadik Mateen quería herir. Nació un 16 de noviembre de 1986. El FBI señaló que antes del tiroteo, el atacante declaró su lealtad al autodenominado grupo extremista Estado Islámico a través de una llamada al número de emergencias 911. Una fuente policial le informaba a CNN, que lo replicó y difundió esta información, que Mateen, el atacante, el hombre que mató a estas 50 personas e hirió a otras 53, llamó al 911 para jurar su lealtad a ISIS, el grupo terrorista con mayor capacidad de despliegue armamentístico del mundo actualmente, más que Al Qaeda incluso. Sin embargo, los servicios de investigación estadounidenses todavía indagan si existe alguna conexión entre lo sucedido con el Estado Islámico, pero con información de última hora se dio a conocer que ISIS reivindicó el ataque en Orlando. Esto lo estaré desglosando y analizando en unos instantes, pero sigamos entendiendo que un oficial de policía de Orlando señaló a la BBC que todavía no se puede vincular lo sucedido en la discoteca Pulse, así se llama la discoteca o el club nocturno donde fue este ataque, donde se produjo una discoteca gay en la madrugada del domingo, con el grupo extremista. Pero se trata de la masacre de mayor dimensión en la historia reciente de Estados Unidos. Pero ¿qué se sabe hasta el momento sobre el ataque? ¿Cómo pasó? La BBC informa lo siguiente: el ataque inició a eso de las 2 de la mañana hora local, 6 tiempo del este, según el jefe de la policía local, John Mina. Pulse, o Pulso en inglés, una de las discotecas más grandes
en Orlando, Florida, celebraba una noche latina con ritmos de reggaetón, salsa, merengue, una noche hispana para la comunidad LGBT en Orlando, allí en ese club nocturno, que ya se acercaba a su fin cuando Mateen abrió fuego en las instalaciones. El atacante entró al lugar donde presuntamente tenía planeado reunirse con un amigo. Él decía que iría al club para encontrarse con un amigo, pero ese amigo era también un cómplice y sospechoso que fue detenido y arrestado en California, cuyo nombre es James Howard. Cuando entró al club, de repente empezó a abrir fuego contra la gente que se encontraba allí. Poco después, el club nocturno publicó en su página de Facebook lo siguiente: todo el mundo salga de Pulse y sigan corriendo. Escuchamos varios disparos. Lo escribió originalmente en inglés el club nocturno en su página de Facebook: Everybody get out of Pulse and keep running away. Es lo que publicaba en inglés: todo el mundo salga de Pulse y sigan corriendo. Escuchamos varios disparos en la parte en la que yo estaba. Varios nos tiramos al suelo. Yo no pude ver ni al atacante ni si había heridos, le dijo a la BBC Ricardo Negrón Almodóvar, quien se encontraba en el lugar. Momentos de pánico y horror se vivieron tras el ataque en el Club Pulse en Orlando. Hubo muchos disparos, al menos 30, le contó a la BBC Juan Riviera, otro de los asistentes al club. Las autoridades luego relataron que el hombre entró al local armado con una pistola semiautomática de 9 milímetros, un rifle de asalto AR de calibre .223 y algún tipo de artefacto explosivo en su cuerpo, según se tiene conocimiento. Es lo que hasta ahora se sabe. Portaba 2 armas este atacante, que logró capturar a varios rehenes durante unas 2 horas e intercambió disparos con unos 14 operativos de la policía antes de ser abatido. Y durante el enfrentamiento, un agente de la policía recibió un disparo, pero su casco blindado le salvó la vida. El gobernador del estado, Rick Scott, declaró este domingo el estado de emergencia en el condado de Orange, al cual pertenece la ciudad de Orlando, donde está situada esta ciudad, para facilitar la investigación de las autoridades federales. Pero ¿cómo puede interpretarse el operativo que se ha llevado a cabo hasta ahora y la manera en que se produjo el ataque? Puede interpretarse en el sentido de que la seguridad falló desde el punto de vista de la vigilancia permanente al momento de dejar entrar e ingresar al lugar a cualquier persona que tuviera alguna apariencia sospechosa. Sin embargo, no puede predecirse cuando un ataque de esta magnitud va a ocurrir ni ningún otro ataque, pero aún así la seguridad falló. El despliegue debió haber sido de alguna manera más riguroso a la hora de vigilar a cualquier sospechoso entrar al lugar, sabiendo que es una comunidad muy discriminada, muy segregada en los Estados Unidos, un país en el que todavía existe el racismo, en el que todavía existe la intolerancia con las personas de la comunidad gay, las personas de la comunidad LGBT, y tras la aprobación del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, ese rasgo de discriminación siguió en aumento. Y durante el enfrentamiento, un agente de la policía recibió un disparo. Su casco le salvó la vida, pero de hecho en videos compartidos a través de las redes sociales se pudieron ver a numerosas patrullas y ambulancias frente al céntrico establecimiento, así como gente siendo atendida por los servicios de emergencia. Hay sangre por todos lados. There's blood everywhere, dijo el alcalde Dyer, el alcalde de la ciudad de Orlando, describiendo el interior del centro nocturno, quien se compadeció con las víctimas, quien dijo: We are all Orlando. Todos somos Orlando. We are all Pulse. Todos somos Pulse. En apoyo a esta comunidad. Este fue un acto de terror y un acto de odio, dijo Barack Obama sobre el tiroteo en Orlando, Estados Unidos. El alcalde pidió a los residentes de la ciudad el domingo que donaran sangre para los que permanecen heridos, ya que los hospitales del perímetro del condado de Orange y la ciudad de Orlando no tienen la sangre suficiente para realizar todas las transfusiones a los heridos. Hasta el momento hay 53 heridos, 39 en estado muy crítico, y hasta ahora los fallecidos identificados son Edward Sotomayor Jr. de 34 años, Stanley Almodóvar III de 23, Luis Omar Ocasio Capo de 20 años, Juan Ramón Guerrero de 22, Eric Iván Ortiz Rivera de 36, Peter O. González Cruz de 22, Luis S. Bielma de 22 años también, y Kimberly Morris de 37 años. Llama la atención que todas esas personas identificadas como fallecidas tengan un apellido de origen hispano, eran hispanas. Lo curioso es que ese día
había sido convocado a una noche latina o Latin Night, como se le conocen ese tipo de clubes, aquí en el club Pulse en la ciudad de Orlando. Y esto hace parte del cálculo que debió haber realizado muy probablemente el atacante. ¿Por qué? ¿En qué se basa el cálculo? Y así lo trataba de hacer ver en un análisis corto el senador por la Florida, Marco Rubio, quien expresó también su indignación con respecto al ataque. El cálculo se basaba en que no es casualidad, no es casualidad que se produjera este ataque a una hora en la que de alguna manera la concurrencia es mucho mayor a este tipo de clubes. Ahí va el primer factor. Una noche en la que fueron convocados muchos hispanos. Recordemos que también existe mucha discriminación a la comunidad hispana y latina en los Estados Unidos. Aunado a la discriminación contra la comunidad LGBT, son factores de discriminación, de intolerancia social en una sociedad muy dividida, segmentada, segregada por radicalismos religiosos, ideológicos, sociales. Pero este hombre que estuvo radicalizado por el ISIS, porque así ha sido comprobado, tiene conexión con el ISIS, esa radicalización junto con el odio e intolerancia a la comunidad LGBT son factores que se combinaron para que el cálculo se basara en realizar el ataque justo en una noche en la que había comunidad hispana, comunidad LGBT, a una hora concurrida. Eso se va al cálculo muy probablemente de este atacante. La ciudad de Orlando actualizará los nombres de las víctimas identificadas en el sitio web que habilitó. Muy probablemente la cifra de heridos y de fallecidos siga en aumento. Pero ¿quién era el atacante? La BBC Mundo lo reporta como Omar Mir Siddiq Mateen, 29 años de edad, residía en Fort Pierce, una ciudad localizada a 2 horas en automóvil al sur de Orlando, en el condado de Orange. Fort Pierce es una ciudad ubicada en el condado St. Lucie. Orlando está en el condado de Orange. El FBI primero entrevistó a Mateen en 2013, luego de que hiciera comentarios incendiarios a un colega. Ya venía con esa cantidad de comentarios o improperios de intolerancia con respecto a un colega. Era guardia de seguridad de este hombre, pero la investigación se cerró. En 2014 se reabrió la investigación, se entrevistó al atacante de nuevo sobre una posible conexión con el atacante suicida estadounidense Munir Abu Salah, que se unió al autodenominado grupo Estado Islámico en Siria, de tal manera que el cálculo para realizar este ataque, aunado a la intolerancia a la comunidad LGBT, la intolerancia a la comunidad hispana, el ataque se produjo a una hora muy concurrida en este tipo de clubes, junto con el radicalismo islámico, tener conexión con un atacante suicida que también se radicalizó y se unió al autodenominado grupo de Estado Islámico en Siria, son factores que hacen ver que, junto con el hecho de que haya llamado al 911 para jurar su lealtad a ISIS, da a entender que el hombre estaba vinculado totalmente al grupo terrorista Estado Islámico. Las autoridades están tratando el incidente como un acto de terrorismo, así lo calificó Barack Obama, también lo calificó como un crimen de intolerancia, y todavía no han sido confirmados los vínculos. Hasta la hora en que fue publicado ese artículo no han sido probados los vínculos entre Mateen y el Estado Islámico. Aún así, sin embargo, los departamentos de policía en todo el país están aumentando el patrullaje cerca de lugares frecuentados por la comunidad LGBT, ya que los focos concurridos por la población de la comunidad LGBT pueden ser objeto de ataques. Si hubo de alguna manera un repliegue o multiplicación de los ataques por parte de este hombre, si tuvo conexión con otros atacantes que están planeando posteriores ataques, esto daría a entender que podría haber células yihadistas dentro de territorio estadounidense. En Los Ángeles, un hombre armado fue detenido por la policía de Santa Mónica, California, mientras se dirigía al evento de la comunidad llamado LA Pride, Los Ángeles Pride, ya que había un desfile por el orgullo gay de la comunidad LGBT en California ese mismo día, que de hecho se celebra cada año. Pero el padre de Mateen le dijo a la cadena televisiva NBC News que su hijo se enojó mucho cuando vio recientemente a 2 hombres besándose en Miami. Eso fue lo que de alguna manera lo llevó a cometer este acto, por el odio y la intolerancia total. El FBI dijo que el incidente estaba siendo tratado como un acto de terrorismo, pero que todavía había que determinar si se trataba de terrorismo internacional o doméstico. Ahora, puede interpretarse, ya que ha sido comprobado que el ISIS reivindicó el ataque en Orlando y hay vinculación,
que sí se trata de terrorismo internacional por vinculación a un grupo terrorista que podría tener presencia en suelo estadounidense. Un escuadrón antibombas fue enviado al Club Pulse para investigar varios artefactos sospechosos. El fin de semana fue muy trágico. Estados Unidos no es ajeno a tiroteos de este tipo. Según el proyecto Mass Shooting Tracker, solo el año pasado en el país se registraron 372 tiroteos masivos, como se denomina a aquellos que producen 4 más víctimas, entre muertos y heridos. La comunidad LGBT ha empezado a realizar vigilias en honor a las víctimas del ataque de Orlando, y de hecho una se llevó a cabo en París, Francia, pero por el número de víctimas, el de este domingo es el peor ataque en la historia reciente de Estados Unidos, y el ataque contra Pulse también se produce en menos de 48 horas después del ataque con arma de fuego que le costó la vida a la cantante Christina Grimmie en la misma ciudad de Orlando, quien era una ex concursante del reality show concurso musical The Voice, muy famoso en Estados Unidos. La cantante de 22 años estaba firmando autógrafos luego de un concierto cuando Kevin James Loibl, de 27 años, le disparó. Lo mismo sucede por el momento con el ataque contra Pulse, este club nocturno gay de Orlando, Estados Unidos, aunque el FBI aseguró que no había nuevas amenazas inmediatas, y el alcalde de Orlando llamó a la ciudad a permanecer unida. Nuestra comunidad es fuerte, tendremos que ayudarnos los unos a los otros para superar esto, dijo el alcalde Dyer, pero más datos que se conocen y que fueron arrojados con información en última hora, a horas de la tarde por la cadena CNN. Se trata de que el hombre entró con un arma corta y abrió fuego, 50 muertos y 53 heridos. El alcalde de Orlando declaró estado de emergencia en la ciudad. Esto podría basarse en un repliegue policial y redadas también antiterroristas que deben tenerse en cuenta en la ciudad, porque ya Estados Unidos debe activar las alertas, ya que es muy probable que haya presencia terrorista de ISIS, presencia yihadista en suelo estadounidense. Lo que antes era de alguna manera tildado como imposible, ahora podría ser una realidad. Se detectaron rastros de explosivos. El hombre, cuando llamó al 911 para jurar su lealtad a ISIS, también habló del ataque que se produjo en Boston en el año 2013 y habló de sus atacantes en la llamada al 911. Él era guardia de seguridad y vivía en Fort Pierce. El ataque fue a las 2 de la mañana. El Consejo de Seguridad Nacional ya trabaja con el presidente Barack Obama, pero también el condado de Orange está en estado de emergencia. A las 5 de la mañana empezaron a llegar los heridos al hospital regional de Orlando. El atacante nació en Nueva York. Fue un crimen de intolerancia y un acto de terrorismo. El atacante habría portado un presunto artefacto explosivo y un fusil de asalto M4. Orlando, la ciudad de Orlando, habilitó una línea telefónica para pedir ayuda, pero con información de último minuto, aproximadamente a las 11:30 de la noche del día 12 de junio, el mismo día domingo 12 de junio que se produjo el ataque, se dio a conocer por parte de una información publicada por el diario El País de España que el grupo terrorista ISIS, Estado Islámico, reivindicó el ataque en Orlando. Se le informa. El grupo terrorista asegura que el atentado fue cometido por un soldado del Estado Islámico, y es que el grupo terrorista del Estado Islámico de Irak y Siria ha reivindicado la autoría de la matanza de Orlando con 50 muertos y 53 heridos a través de 2 comunicados difundidos en árabe e inglés, a través de las redes sociales de la agencia de información AMAC, que opera en su órbita. Es decir, es una agencia de información que gira en torno al Estado Islámico, informa mucho sobre el Estado Islámico. Tradicionalmente y por motivos religiosos, los radicales islamistas aumentan sus ataques en el mes del Ramadán, que durará hasta el 6 de julio, según dice el comunicado en inglés, fuentes de la agencia AMAC. El ataque contra una discoteca de homosexuales en Orlando, Florida, que ha dejado más de 100 muertos y heridos, fue cometido por un soldado del Estado Islámico. En la misma línea se pronunciaba el comunicado en árabe. El Estado Islámico suele reivindicar con cierta rapidez los atentados perpetrados en Occidente, incluidos los que efectúan lobos solitarios, como se les conoce a únicos atacantes que generalmente tienden a inmolarse o a suicidarse luego de que producen el ataque. Personas que operan a iniciativa propia sin coordinación con ninguna célula, pero que se identifican con el grupo terrorista de Estado Islámico, están inspirados por la ideología yihadista y extremista de la interpretación radical y fanatista que le dan al Islam de ese grupo que controla partes de Siria e Irak. El supuesto autor de la matanza, Omar Mateen, estadounidense de 29 años, llamó antes de atacar en la discoteca al teléfono de emergencias 911 y proclamó su afiliación al ISIS. Según fuentes policiales citadas por medios locales norteamericanos como la cadena NBC, la llamada fue grabada y la están analizando los agentes que llevan a cabo la investigación. Sin embargo, cuando el ISIS emitió su boletín diario, pocas horas después de la masacre, mencionaba todo tipo de actividades en este 12 de junio, pero no mencionaba nada de la masacre de Orlando. Aún así, desde 2014 los líderes de ese grupo terrorista dieron permiso a cualquier persona
para que perpetrara atentados terroristas en su nombre sin necesidad de pedir permiso. Por eso rectificó después a través de la agencia AMAC. Es decir, ahora ha desplegado lobos solitarios, ha desplegado personas que no tienen vinculación directa pero sí fanatismo, ha desplegado células yihadistas muy probablemente en Estados Unidos, y esto da a entender esta información de último minuto, que hay células yihadistas, o podría haber células yihadistas y milicianos del grupo terrorista ISIS en suelo estadounidense. Las alarmas están encendidas. Sí, se ha llevado a cabo la investigación. ISIS tiene que ver con este ataque. Había anunciado diversas actividades. Probablemente no anunció esta masacre en Orlando para, de alguna manera, verificar que haya realizado el ataque este posible lobo solitario, Omar Mateen, quien actuó unilateralmente para luego reivindicar el ataque, porque este hombre sí estaba ligado a ISIS, tenía afinidad, fue radicalizado de origen afgano, muy probablemente radicalizado por la ideología o de sus padres o de alguna persona vinculada a sus padres por la nacionalidad árabe que poseían. Es lo que se conoce hasta ahora, pero ¿cómo puede interpretarse y de qué manera puede entenderse? Estados Unidos y el mundo están consternados ante la masacre en Orlando. Ahora se reabre el debate. ¿Puede cualquier persona poseer armas en Estados Unidos y en el mundo? Que actúe la política. El atacante del Orlando Shooting o el tiroteo de Orlando, Omar Mateen, tendría una presunta afinidad con ISIS. La tiene. El FBI debe incrementar las investigaciones psicológicas. Es en momentos como los que causa el tiroteo en Orlando que me pregunto, ¿se justifica la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? No. Las armas no son para todos. Si Estados Unidos quiere evitar otro ataque como el de Orlando, el gobierno federal debe promover una reforma a la segunda enmienda en el Senado. Se habla de que en Estados Unidos los civiles no deberían poseer armas de alto calibre, pero en mi opinión, no deberían poseer ningún tipo de arma. ¿Y Obama? ¿Qué dirá? Es imprescindible que se reforme la segunda enmienda para que se prohíba el uso de armas a civiles, que Obama presente el proyecto de ley. Así como debe reformarse la segunda enmienda para prohibir venta de armas a civiles, Estados Unidos debe investigar a focos yihadistas en el país, ya que no se trata de que los ciudadanos tengan armas de menor calibre, no, se trata de que no las posean, porque el gobierno no puede predecir las mentes, ni la forma de actuar, ni la conducta psicológica de una persona que está radicalizada y quiere hacer un tipo de ataque como este. Así es como puede interpretarse. Entonces se ha reabierto el debate. ¿Qué soluciones pueden darse? ¿Qué soluciones podría haber en Estados Unidos para evitar otro ataque de este tipo? Primero, se deben abrir debates en el Congreso entre el gobierno federal, el Consejo de Seguridad Nacional, los partidos demócrata y republicano y los senadores demócratas y republicanos del Congreso sobre la venta y posesión de armas en civiles en Estados Unidos y emitir un proyecto de acuerdo. Luego, que ese proyecto de acuerdo sea un proyecto de ley de reforma la segunda enmienda, una forma que debería estar basada en prohibir la venta de armas a civiles a menos que estos estén entrenados y aptos mental y psicológicamente. Por ello se debería exigir exámenes psicológicos a la hora de comprar y adquirir armas, pero de alguna manera no se justifica que cualquier persona, cualquier civil en Estados Unidos deba poseer armas, porque las conductas no pueden medir la fuerza. De tal manera que si no puede medir la fuerza, no puede controlarse a una persona que no está adiestrada mental y físicamente para controlar y poseer un arma, a menos que sea un funcionario de seguridad, un policía, un militar. Pero si es un civil, no debería tratarse de que estas personas posean armas, porque puede haber más masacres y las seguirá habiendo lamentablemente mientras los civiles pueden adquirir armas en Estados Unidos, un trámite que tiende a ser más fácil que en el promedio en Latinoamérica. De hecho, Estados Unidos es el país con la mayor posesión per cápita de armas en el mundo, es decir, el país que tiene mayor cantidad de armas por persona en todo el mundo. Ahora, Obama también, así como se ha pronunciado y rechazado estos ataques en un corto discurso el día del ataque, 12 de junio, también debería actuar, ya que han sido muchos los ataques, tiroteos, masacres y actos terroristas, aproximadamente unos 10 que ha tenido que lamentar Obama desde que asumió la presidencia en 2008. No en vano, tiene el pelo blanco y muy canoso. Entonces, ¿qué acciones ejecutivas podría tomar Obama? Primero, autorizar operativos policiales por estado para realizar pesquisas y allanamientos en depósitos de armas. También, aprobar una ley de desarme federal para efectuar operativos públicos de confiscaciones y decomisiones de armas a civiles. Y por último, llevar a cabo y autorizar una investigación del FBI, la NSA, la National Security Agency o la Agencia de Seguridad Nacional para desmantelar posibles focos y células yihadistas en Estados Unidos que muy probablemente en un 80% de probabilidad podrían existir
y haber en Estados Unidos, ya que al confirmarse que el Estado Islámico reivindicó la autoría de la matanza en Orlando, da a entender, y lo reitero, que podría muy probablemente haber células yihadistas y milicianos del grupo terrorista ISIS o Estado Islámico en Estados Unidos. Esto debe centrarse ahora en el debate político, porque Trump y Clinton, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y uno de los dos que será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, debe plantear medidas de este tipo en sus agendas de campaña. Debe abrirse un debate, debe tenerse en cuenta que no cualquier persona debe poseer armas, ni en Estados Unidos ni en el mundo, pero mucho menos en un país tan volátil, con una cultura tan arraigada, conductas psicológicas descabelladas por las diferencias sociales, la segregación y segmentación social, la discriminación racial, la discriminación, la intolerancia social a diferentes comunidades y sectores de la población, afroamericanos, latinos, la comunidad gay en Estados Unidos, cualquier segmento cultural que ha sido segregado en Estados Unidos, una población y un país muy étnicamente arraigado a sus raíces, pero que no, hasta ahora, en el cual siguen existiendo focos de intolerancia porque no se acepta, no se termina de aceptar la diversidad cultural y social, también en la conducta y en la idiosincrasia de los grupos sociales, sean negros, afroamericanos, sean hispanos, sean blancos, sean asiáticos, sean de la comunidad LGBT en Estados Unidos. Por ello existe aún la segregación no solamente racial, sino sexual y social en los Estados Unidos, y para que eso pueda ir controlándose progresivamente, debe acabarse la venta de armas y la posesión de armas en civiles para evitar conductas descabelladas que no puede medir el gobierno, ya que no hay gobierno en el mundo que pueda predecir el hecho de que una persona tenga la intención de realizar un ataque repentino en un lugar muy concurrido. No puede predecir las mentes ningún gobierno del mundo. Por ello debe aprobarse una ley de desarme, confiscar armas en operativos públicos, limitarse la venta de armas a los civiles solamente, a los efectivos policiales y de seguridad, porque las conductas descabelladas, las conductas psicológicas desordenadas han llevado a cometer estos actos por personas que los realizan y luego se inmolan, luego se suicidan. Por ello, la conducta debe ser controlada, pero debe ser controlada limitando el uso de armas, porque mientras no se controlen las armas en Estados Unidos seguirá habiendo ataques de este tipo. Así puede interpretarse esta terrible masacre que ha ocurrido en los Estados Unidos, algo que ha sido condenado por muchos países del mundo. Ha sido tendencia en Twitter con el hashtag #PrayForOrlando. Orlando también ha sido objeto de pronunciamientos en todo el mundo, y da a entender que la tolerancia social debe prevalecer, pero para que haya tolerancia social debe haber educación, y la educación debe ir acompañada de limitar el uso de armas y también la inserción en la cultura del uso de armas, incluso en niños que utilizan armas en Estados Unidos. Debe ser un proceso educativo, limitativo al uso de armas, a la afinidad con las armas en un país muy volátil y que se ha caracterizado por tener tiroteos, por vivir tiroteos, masacres y actos terroristas que se han producido porque se le permite a cualquier persona poseer y comprar un arma en los Estados Unidos, y eso debe acabar, ya que no hay justificación en la segunda enmienda que pueda de alguna manera avalar, o valga la redundancia, justificar el hecho de que personas inocentes sean asesinadas, más allá de la libertad de la defensa, como lo pregona la segunda enmienda. No debe haber libertad, no debe tratarse de usar armas para fines recreativos, como lo dice la segunda enmienda. Debe ser para fines de seguridad, no para fines de defensa personal, porque eso puede llevar a que si una persona sana puede poseer un arma, una persona no sana mentalmente también puede poseerla, porque si la ley es para todos, entonces se aplica para todos sin distingo de conductas mentales, y ello debe acabarse para evitar este tipo de ataques. Es lo que debe pasar en Estados Unidos. Las armas no son para los civiles, son para los cuerpos de seguridad, y mientras no se apruebe una ley de desarme y una reforma a la segunda enmienda que limite la venta de armas, seguirá habiendo ataques de este tipo, y cuando se apruebe esa medida legislativa se podrán acabar así. Se interpretar lo que ha sucedido en Estados Unidos, un país en el que la segregación va en aumento, la segregación social va en aumento. Esto genera repercusiones serias en la comunidad internacional, que puede ver a Estados Unidos con otros ojos. El accionar tardío de un presidente Obama, que ha demorado mucho en aprobar una ley de desarme, en una reforma a la segunda enmienda, puede que por el miedo a asumir el riesgo de perder un capital político que no le conviene perder en su último año de gobierno, pero que aún así debe ser arriesgado a perder si llega a pasar de esa manera, porque
antes de dejar un legado, de dejar la presidencia, debe haber una reforma en la segunda enmienda para que el próximo presidente de Estados Unidos reciba un país en el que se prohíba el uso de las armas a los civiles. Y si eso no es así, el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, llámese Donald Trump o Hillary Clinton, heredará un país en el cual muy probablemente, si se le permite o se le sigue permitiendo a los civiles que compren y posean armas, seguirá habiendo ataques de este tipo, lamentablemente, aunque ojalá que no vuelva a suceder. Es lo que ha pasado en Orlando. El mundo llora esa tragedia, el mundo consternado, el mundo acompaña a Estados Unidos. Hoy se podría decir que todos somos Orlando. El mundo está con Orlando, con Estados Unidos, y debe entenderse que si las medidas ejecutivas, las medidas del gobierno no son aplicadas para limitar el uso de armas, confiscarlas, desarmar a la población civil y reformar la segunda enmienda, puede seguir habiendo ataques de este tipo. Es lo que debe pasar y solo así podrán evitarse más ataques de esta índole en un país muy volátil y con un historial de uso masivo y macabro de armas tras los ataques previos que se produjeron en Connecticut, en universidades, en Michigan, los ataques también en San Bernardino, ataques que han sido con armas y que han sido todos efectuados por civiles radicalizados, vinculado al grupo terrorista Estado Islámico. Pero no solamente debe haber medidas internas para limitar el uso de las armas, sino medidas de carácter interno y externo para que Estados Unidos pueda proteger sus fronteras del acceso de milicianos del Estado Islámico, controlar aeropuertos y aduanas, desplegar e iniciar y aprobar un estado de emergencia para desplegar a los cuerpos de seguridad en aeropuertos, aduanas, limitar el acceso a personas de origen musulmán que sean comprobados que están radicalizados, y también desplegar cuerpos policiales en la ciudad para dirigirse a focos y a puntos de la ciudad donde pueda haber existencia de grupos yihadistas, y por ello debe haber investigaciones del FBI y la NSA para limitar el accionar de posibles células yihadistas que pueda haber en Estados Unidos tras esta reivindicación de ISIS y al comprobarse que estuvo vinculado el atacante de Orlando con el grupo terrorista Estado Islámico. Si se limitan a las células yihadistas y se erradican de Estados Unidos, se aprueba una ley de desarme, se reforma la segunda enmienda y hay un debate sobre el uso de las armas, se abren investigaciones para limitar el accionar de las células yihadistas y erradicarlas, Estados Unidos volverá a ser un país seguro y sin armas para los civiles. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El mundo está con Orlando. Mis condolencias van para las víctimas y sus familiares, y esperemos que puedan conseguir la paz sus almas. El mundo está con Orlando, y un minuto de silencio es lo que queda por hacer tras este ataque ante el cual el mundo se levanta, Estados Unidos se levanta con mucho dolor, pero que solamente el accionar de las autoridades, de la política, de la dirigencia política de un país tan poderoso como Estados Unidos puede limitar el uso de las armas, y debería ser un ejemplo y un modelo paradigmático para el resto del mundo, y prohibir las armas a los civiles en países donde realmente se hace inviable y totalmente volátil e inseguro que los civiles posean armas. En este caso ha sido Estados Unidos, que ha vivido el peor ataque desde el 11 de septiembre, con la mayor cantidad de muertos y de mayor dimensiones, este tiroteo en la ciudad de Orlando. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Un Venezolano Informa. Hasta luego.